Buenas tardes a todos, gracias por seguir con nosotros. Este es el espacio de Vicky en Semana y vamos a hablar de otro tema que también fue una noticia muy importante de las últimas horas en el país y es la paz total. Pues se salvó la ley de paz total, una de las banderas del gobierno de Gustavo Petro, y esto porque la Corte Constitucional finalmente se inhibió de pronunciarse sobre la demanda que advertía vicios en su trámite. Recordemos que habíamos conocido una ponencia en la cual prácticamente la estaba tumbando y era la ponencia de unos magistrados de la Corte. ¿Qué viene entonces ahora para esta paz total? Representante Hernán Cadavid, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Bueno, Jairo, buenas tardes a ustedes y gracias como siempre cuando me invitan, me gusta mucho. Aquí estamos listos. Arranquemos de una vez. ¿Qué significa esto de la paz total que prácticamente pues ya se salva después del pronunciamiento de la Corte Constitucional? Bueno, Jairo, lo que hay que recordarle a los colombianos es que lo que denominan ley de paz total no es más que la prórroga de la ley de orden público, que cada gobierno va haciendo unas adaptaciones de acuerdo a su visión e intereses legítimos. Pero en este caso hemos advertido que se vulnerarían muchos de esos preceptos del procedimiento legislativo y se acudió a la Corte Constitucional por parte de distintos sectores. ¿Cuál es la primera conclusión, Jairo? Es que a las instituciones hay que dejarlas funcionar. Si la Corte Constitucional concluye que se inhibe de hacer el análisis o el estudio, pues hay que respetar esa decisión. Lo que no puede suceder es que hayan emprendido una estrategia jurídica las mismas personas cercanas al pacto histórico, que lamento mucho que no estén, porque esto hay que decirlo de frente, para recusar y sacar del camino al magistrado Ibáñez. Como quien dice, solamente les sirven las posturas y funciones de las instituciones cuando a ellos les convienen, pero si se puede prever que no va a ser así, entonces lo que montan es una estrategia jurídica muy viejamente conocida para desmontarlos. Claro, representante. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es que dentro de esta prórroga de la Ley de Orden Público se incluyó a la denominada paz total como una política de Estado. ¿Esto se podía? Evidentemente no. Lo que hay que decir, Diego, es que las evaluaciones de la Corte Constitucional son sobre el procedimiento de aprobación más que sobre ese tipo de alcances. Nosotros fuimos muy críticos al decir que usted no le puede incorporar unas conclusiones de una eventual negociación con el ELN, para ponerlo en un ejemplo práctico, un acuerdo parcial al que lleguen con el ELN y usted salir a decirle a los alcaldes y a los gobernadores que tiene que incorporar esa disposición como una política de Estado, cuando ni siquiera hay un acuerdo totalmente firmado. Entonces tiene unos contrasentidos y unos riesgos tremendamente grandes para la institucionalidad. Usted no le puede decir al alcalde, al gobernador o a una institución pública que asuma como política de Estado y no de gobierno una conclusión a la que lleguen con el ELN, que al final del día, con todos estos últimos anuncios que se han ido entregando, Diego, de que no se les puede llamar delincuentes a los delincuentes, son el preludio para convertirlos en agentes políticos seguramente en el Congreso, y esa será la sanción a la que el gobierno Petro termine llevando a el ELN, como lo hicieron en su momento con las FARC. No le quepa duda de para dónde van con ellos. Para entender un poco este tema, este es el amparo jurídico que necesitaba el gobierno para seguir con estos acercamientos, con estos grupos delincuenciales, es decir, necesitaba esta sombrilla jurídica para poder avanzar. Parte de ello, Jairo, no era estrictamente necesario, ya la ley vigente le permite inclusive a los gobiernos o al Ejecutivo denominar o adjudicar u otorgar más bien calidad de gestores de paz a los miembros de grupos armados al margen de la ley. ¿En dónde se ha excedido el gobierno de Petro vulgarmente? En darle la calidad de gestores de paz a personas que están ligadas a grupos de delincuencia común, por ejemplo. No se nos puede olvidar el hecho de haber liberado al hijo de la gata, responsable de la muerte de algunos periodistas o de un periodista, y en nada tiene que ver con una actividad como la ELN, que hay que decirlo, hoy han perdido también cualquier condición o carácter político, pero el gobierno se los adjudica, y lo hace Jairo y lo hace Diego con el fin de poderlos tratar como un agente político y no como un grupo narcotraficante. Y no se nos olvide tampoco que hace unos días el pacto histórico y la bancada de gobierno ha dicho
que hay que eliminar esa barrera que hoy existe de que el narcotráfico no se pueda entender como un delito conexo a los hechos políticos. Sabemos para dónde van, los van a sentar, los van a terminar entregando curul y hoy no los tratan como un grupo terrorista, sino como un grupo político rebelde. Eso que usted dice, representante Cadavid, es por un proyecto de ley que anunció el Pacto Histórico y Alirio Uribe, esta amnistía. Uno pensaría que el Congreso de la República no va a aprobar esta iniciativa, ¿no? O sea, de principio, sin conocer el texto, otorgar esta amnistía parecería un sinsentido, ¿no? Pues sería un sinsentido, Diego, en la medida que el espejo está siendo vigente todavía. Al país hace 7 años le decían que había que permitirle la participación política porque entonces iban a otorgar la verdad y que así iban a reparar las víctimas. Yo pregunto si hoy, después de 7 años de funcionamiento del acuerdo de las FARC, las víctimas sienten satisfacción, no un partido político, no nosotros como una voz de oposición. Pregúntenlo a las víctimas para que les den cuenta de cómo los utilizaron y hoy la única sanción que han tenido es ver a las FARC en el Congreso. Ya van a terminar su periodo de 8 años. Además, en este periodo, en este cuatrenio, terminarán los 8 años que les entregaron de curules gratis. Van a sustituir a las FARC ahorita por el ELN. Como quien dice, van a cambiar la nómina, salen las FARC, entra el ELN, pues eso es lo que nosotros tenemos que cuidar desde el punto de vista jurídico y la conciencia del país no puede seguir aceptando que la única manera de conseguir la paz en el país es otorgando participación política. ¿Qué pasa con esos grupos criminales que son delincuentes, que están al margen de la ley, pero que han dicho o han hecho saber al comisionado de paz o al gobierno que en esta paz total no están incluidos? Jairo, es muy claro que el tratamiento sobre los llamados grupos rebeldes que les dan esa connotación de política que, insisto, para mí no lo son, eso desapareció hace muchísimos años, pero la utilizan, es muy distinto al tratamiento que hoy le puedan dar a bandas o clanes o grupos como el Clan del Golfo y otros, Pachenca, no sé qué tantos más, porque lo único que cabe para ellos, por lo menos hoy en la legislación actual, es el sometimiento a la justicia. Y el gobierno está tratando de avanzar en un proyecto que todavía no le existe, que es el de sometimiento, que no lo conocemos y que de los pocos aspectos que alcanzamos a entender era que le iban a permitir a esas bandas criminales quedarse con el capital que habían adquirido de manera ilícita, fraudulenta o ilegal. Eso no puede suceder, pero esperamos si lo van a llevar al Congreso de la República para que este debate sea sobre esas normas, a todas luces inmoral, antiética y bastante insultante de la conciencia colombiana. Representante, pero digamos que en un marco general todo este tema de la paz total, ¿en qué podría terminar? Porque entonces tenemos por un lado la negociación con el ELN, que ellos dicen, mire, el tratamiento que nos dan a nosotros no puede ser igual el que le den al Clan del Golfo, el que le den a las disidencias, y a su vez esos grupos dicen, nosotros queremos el mismo trato que tiene el ELN. En ese sentido, ¿en qué puede terminar todo esto de la paz total? Diego, yo creo que el gobierno en su objetivo de transar con toda esta serie de grupos, no se nos olvida a nosotros el hecho antecedente del Pacto de la Picota. En el objetivo de transar con toda esa serie de grupos, lo que va a terminar sucediendo es que el gobierno no va a tener todos los instrumentos para satisfacer todas las ambiciones de esas cabecillas y de esas cabezas. Hoy uno es el tratamiento con el Clan del Golfo, otro con el ELN, otro con Estado Mayor Central, otro con Nueva Marquetalia. No tienen instrumentos para avanzar en eso. Y lo único que le pueden exigir al país entonces es que no los tratemos mal, que no les digamos delincuentes, que hay que desescalarles el conflicto mientras ellos asesinan a miembros de la fuerza pública, los secuestran. Eso no puede suceder. Hoy yo siento al gobierno, y lo empieza a decir también Diego y Jairo, las Naciones Unidas, la misión de verificación, que bastante cercano ha sido a esa idea del gobierno, haciendo reproches, no solamente sobre ese tipo de acercamientos, sino por la bajísima implementación del Acuerdo de La Habana, un año después que señalaban a todos los gobiernos anteriores o al de Duque de no implementar, de dejar matar los firmantes, y hoy las cosas están en una condición mucho peor. Y entonces ahora es la culpa de quién, otra vez y todavía de Duque. No, yo creo que aquí hay unos temas que empiezan a salírsele de las manos al gobierno porque pensaron que todo lo podían adelantar por la vía del discurso y no de la gerencia de temas muy concretos y muy difíciles. Representante, también se ha escuchado en los últimos días una posibilidad
que obviamente esto no ha sido oficial por parte del gobierno, sino se han escuchado algunas versiones según las cuales el gobierno estaría analizando que estas bandas criminales, estos grupos criminales, fueran cobijados o pudieran llegar a Justicia y Paz, a la justicia ordinaria de Justicia y Paz, que fue muy emblemática porque fue creada para los paramilitares, para el sometimiento de los grupos de autodefensa. ¿Le suena la idea o no? No suena, Jairo, y no cabe por una posibilidad. A ver, ley 975, que todos conocemos como Justicia y Paz, hay una idea, Jairo, que solo fue para los paramilitares. Lo que hay que decir es que se podía utilizar sin restricciones también para los grupos guerrilleros. Justicia y Paz permitió la desmovilización de 18.000 miembros de las guerrillas, sin importar si eran FARC, ELN o EPL o estas asociaciones que fueron quedando como reductos. 18.000, mucho más de lo que logró el Acuerdo de La Habana, que fueron 13.000 y 8.000 de esos fueron en armas. Hoy no cabe esa posibilidad, en mi visión, para una banda criminal o una banda de delincuencia común, excepto que haya una modificación de la legislación, porque ese instrumento fue establecido como una justicia transicional para ese tipo de grupos, no para una banda dedicada a la extorsión o para las bandas de Medellín o de Cali o de Buenaventura. Hay que buscar instrumentos, hay que buscarlos, pero hoy, Jairo, no existe esa posibilidad jurídica en Colombia, por más que el canciller, que parece más vocero de grupos que canciller, pues insista en abrir nuevas puertas en ese instrumento. Representante, quiero preguntarle por un asunto que ha generado preocupación, incluso en los propios jóvenes que apoyaron al presidente Gustavo Petro, y es la posibilidad de pagarles 1 millón de pesos a los jóvenes por no matar, programa que se empezaría a aplicar en Buenaventura. ¿Y por qué la preocupación? Sí. Porque es que usted sabe que la gran mayoría de jóvenes en nuestro país, por supuesto, están en la legalidad y se friegan mucho trabajando para poder estudiar, para poder llevar comida a la casa, y entonces como que esta narrativa o sea, es tal cual como decirle al corrupto tome para que no robe, o al secuestrador decirle tome para que no cometa secuestros. Es una narrativa complicada, ¿no? Diego, es muy difícil. A ver, primero el mensaje es inmoral, insisto, es insultante para los jóvenes que se levantan todos los días a ver cómo luchan para llegar a su universidad, para pagar su semestre, para salir adelante, para estudiar y para trabajar. Y entiende entonces que sale el presidente de la República a decir, el mensaje taxativo del presidente es, vamos a pagarles por no matar. Yo creo además que debe ser un incentivo peligrosísimo, es un insulto para quienes cumplen la ley, es como mandarle un mensaje a la ciudadanía juvenil de Colombia de que usted tiene que estar del lado de la ilegalidad para poder tener un beneficio del Estado. Pero además, Diego, más riesgoso en el mediano y largo plazo es que es un programa tremendamente costoso del cual difícilmente usted pueda devolverse. Si usted le deja ese problema a un futuro gobierno, ¿quién desmonta el pago de 1 millón de pesos a un grupo o a personas que están dedicadas al delito? Eso se convierte en una especie de autodefensa, Diego. Es el sentido de lo que está armando el gobierno Petro. Yo no sé en qué cabeza cabe. Nadie va a discutir, nadie puede discutir que se permitan condiciones para los jóvenes que cumplen la ley, para el estudio, para promoverlos en el emprendimiento, para formarlos para el trabajo. Toda esa serie de hechos, toda la ayuda que quepa. Pero el mensaje que le puede quedar a los jóvenes de Colombia es que usted tiene que delinquir, o no le puede, el que le está quedando es que usted tiene que delinquir para poder ser observado y mirado por el Estado. El Estado o el gobierno habla con los delincuentes, desatiende e ignora a quien cumple la ley. Sí, y en ese sentido quiero preguntarle por dos interpretaciones. Claro, como la propuesta no ha sido explicada, no se ha dado a conocer a fondo, pues ha dado lugar para que pues, las personas lo interpreten como quieran. Primero, si un joven reconoce que mata personas, pues técnicamente habría que denunciar ese delito y tendría que someterse a la justicia. Ese por un lado. Y la otra interpretación, representante, es que esto sería muy similar a lo que se hizo en Venezuela con los denominados colectivos, y es empezar a formar estos grupos pequeños, de jóvenes sobre todo, para, en este caso, defender el gobierno del presidente Petro. ¿Qué opinas sobre estas dos interpretaciones? Es un riesgo enorme la posibilidad de terminar creando una especie de colectivos en zonas vulnerables,
asociadas en muchos casos a la ilegalidad, a la estructura de bandas criminales recibiendo 1.000.000 de pesos. No van a dejar de pertenecer a las bandas criminales por recibirle 1.000.000 de pesos al gobierno, y por el contrario sí se pueden terminar convirtiendo en unos agentes riesgosos en muchas zonas difíciles de Colombia. Seguramente otros no, pero abre la puerta para que muchos otros sí. Pregunto nuevamente, Diego, Jairo, ¿quién desmonta un programa de esos a futuro cuando tenga unos jóvenes organizados, financiados por un gobierno? No solamente eso, la instrumentalización que puede hacerse de ellos en materia política también es otro gran riesgo. El señalamiento, la amenaza que pueden incidir muchos de los que estén asociados, del segmento que esté asociado a la ilegalidad, no corresponde con un modelo que el país necesita en este momento, y no nos lo permitiríamos nosotros si tuviera que llevarse por una aprobación de ley. Pero si es por una decisión de gobierno, tenemos que señalar y cuestionar el fondo de ese tipo de decisiones. Hay gente que ha cuestionado precisamente si esto, hablando de soporte legal, lo tiene. Usted que es legislador, ¿existe o hay alguna puerta donde pueda caerse esta iniciativa porque no tiene el amparo constitucional? Lo primero que hay que decir, Jairo, es que ni en la discusión del plan de desarrollo, ni en la discusión del burocratizado monstruo burocrático del Ministerio de la Igualdad, nos dijeron en el Congreso que ese fuera a ser uno de los fines o de los programas. Esa discusión no se ha llevado al Congreso de la República y yo creo que tendría que establecerse. Claro que los gobiernos tienen la disposición, la capacidad de decir dónde enfocan una ayuda social, si es que se quisiera pensar así, o lo que denominan una transferencia monetaria de las que recibía Francia Márquez cuando no tenía las condiciones para hacerlo, que son temas que no se pueden olvidar. Pero ese tema específicamente, hasta que no tengamos la certeza si el gobierno lo que va a convertir y a utilizar esto es en la constitución de unos colectivos, disfrazando de una ayuda social a los jóvenes, nosotros no podemos respaldar una medida de esa magnitud. Y también quiero preguntarle, representante, por los diálogos con las disidencias de las FARC, con las disidencias de Iván Mordisco, por una designación que hizo el presidente Petro, y es Fabio Valencia Cosio. ¿Qué opina de que el doctor Fabio Valencia esté en esa mesa como negociador del gobierno? Pues como persona, Fabio Valencia lo conozco como un hombre de una trayectoria y una experiencia política amplísima, de conocedor de procesos de paz. Estuvo también en las mesas del Guaviare o en aquellas épocas del Caquetá, perdón, del Caguán. Tiene la experiencia. Yo en lo personal tengo reparos con la pertenencia a ese tipo de escenarios, porque es que son personas a las que ya se les dio una oportunidad. ¿Qué más hay que seguir negociando con quienes se les abrió la puerta? Les dieron todas las concesiones, les permitieron participación política, les dieron transferencias económicas. ¿Cuántas otras posibilidades? Tema ya discutido. Pero entonces otra oportunidad nuevamente para las FARC y luego otra oportunidad para la Marquetalia. ¿Cuántas veces más? Entonces yo en ese sentido, sobre la persona del doctor Fabio, confianza plena, lo que él hace, lo que conoce, una persona de total experiencia, pero en el modelo yo sí estoy en desacuerdo con ese tipo de conversaciones con quienes ya le han fallado a Colombia en muchas ocasiones. Sí, representante, volviendo al tema de la paz total, para no dejar en el tintero, usted lo dijo, vimos una ponencia del magistrado Ibáñez, Jorge Enrique Ibáñez, donde prácticamente, según sus argumentos jurídicos, lo que estaba buscando, y diría él, era tumbar la paz total. Pero llegaron una serie de recusaciones y lo quisieron sacar del debate. Por supuesto, Jairo, y las recusaciones las presentó el grupo de abogados de mi compañero en la comisión, Alirio Uribe, que a la vez Alirio, representante a la Cámara, fue el ponente de la ley de paz total. Entonces, yo sí dejo aquí el planteamiento. Entonces, nos gustan las instituciones cuando aprueban lo que es del gobierno, pero cuando no lo es, empezamos y prendemos los motores del litigio estratégico y una presión judicial y de recusación infundada, temeraria, porque eso fue lo que allí sucedió. Y yo creo que quienes ejercen la carrera de la abogacía o el derecho tienen también una responsabilidad de no adelantar actuaciones absolutamente temerarias como la que adelantaron ellos. Pues representante Hernán Cadavid, muchas gracias por acompañarnos. Es un tema que obviamente seguiremos
debatiendo, escuchando las versiones de todos los sectores del país, porque como lo decíamos, la paz total que todos quisiéramos que existiera esta paz es una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Representante, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. No, Jairo, muchas gracias a usted, a Diego, Revista Semana, y simplemente decir, mientras avanza la discusión jurídica sobre marcos de paz, la seguridad, el orden público, la vulneración de derechos humanos, la persecución a líderes sociales, la muerte de líderes sociales sigue avanzando, la muerte de firmantes de paz sigue avanzando y el gobierno hoy ya no sabe a quién echarle la culpa y no ha entendido que es gobierno y sigue actuando como oposición. Gracias, Jairo, a usted, Diego, y a todos. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Semana.